Nuestra siguiente conferencista es la doctora Carmen Troya, con la ponencia Vigencia y mitos de la TRH en el manejo de osteoporosis y sarcopenia. La doctora Carmen Troya es ginecóloga obstetra, es miembro de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología y es fundadora y expresidente también del Consejo Panameño de Osteoporosis. Tiene diplomados en endocrinología de la reproducción, menopausia, patología del tracto genital inferior y osteoporosis, y es designada como experta latinoamericana en climaterio por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia. Muy buenos días a todos. Le damos las gracias al Consejo Panameño de Osteoporosis por la oportunidad de presentarles a ustedes la vigencia y mitos de la terapia hormonal en el manejo de la osteoporosis y sarcopenia. En esta conferencia no tenemos ningún conflicto de intereses para esta presentación, en la cual desarrollaremos una agenda muy interesante. Comenzaremos hablando acerca de los huesos y los músculos y vemos que los huesos y músculos son juntos el 47% de la masa magra en las mujeres, 12% en hueso, 35% en el músculo, y que los andrógenos y los estrógenos ejercen una potente influencia sobre el crecimiento postnatal de huesos y músculos. Los andrógenos y los estrógenos son importantes para la homeostasis en cualquiera de los tejidos durante la edad adulta. Los andrógenos y estrógenos, y hablaremos principalmente de los estrógenos, ejercen acciones sobre los huesos. Vemos que influyen en la del esqueleto durante el crecimiento y son gran parte responsables de su dimorfismo sexual, contribuyen al mantenimiento de las fuerzas óseas durante la vida adulta, son protagonistas en el desarrollo de la osteoporosis. ¿Y qué cosa es importante? Los receptores de estrógeno y la disminución de los niveles de estrógeno en la menopausia aceleran la involución del esqueleto femenino dependiente de la edad y contribuye a la pérdida de la masa ósea, integridad y arquitectura y fuerza de los músculos. Vemos que los estrógenos y los andrógenos intervienen en muchas de los efectos en lo que es la parte del hueso. Intervienen en los precursores mesenquimales, en los precursores hematopoieticos, en los osteocitos, osteoclastos, en las células de reposo. Y podemos observar que cuando se rompe esa unión, ese link entre una y otras células, se produce entonces una resorción osteoclástica que produce una perforación en las trabéculas. Igual, los estrógenos y los andrógenos actúan sobre los músculos. ¿Qué influye en la masa del tejido muscular y su función? Las hormonas sistémicas, los esteroides sexuales. ¿Qué hacen los esteroides sexuales? Promueven el crecimiento y el mantenimiento de la masa muscular y la fuerza, ejercen efectos beneficiosos sobre la función metabólica de los músculos esqueléticos y su reparación después de una lesión de salud muscular. ¿Y con qué se asocia una disminución de los niveles de esteroides sexuales? Con una disminución de la masa muscular magra estriada, del tamaño de los músculos, de la fuerza y una alteración de la homeostasis de la glucosa muscular que se corresponde con un aumento de la masa magra. Entonces, ¿qué es responsable una deficiencia de estrógeno? Por un aumento de la grasa corporal. Y la pérdida tanto de estrógenos como de testosterona contribuyen a la disminución de la función sexual. Y miren, es importante que los músculos asociados con la cópula y la reproducción, como el bulbo cavernoso y el elevador del ano, son más sensibles a los andrógenos, mientras que los estrógenos ejercen una poderosa influencia sobre el músculo cardíaco y los músculos lisos. Los estrógenos afectan la fuerza del músculo esquelético en las mujeres al preservar, por una parte, la masa muscular y la calidad de las proteínas contráctiles. Así vemos que la inflamación y la función de las células satélite son sensibles al estrógeno y pueden desempeñar un papel en la preservación final de la masa muscular. Las células que son dependientes de estrógeno y que contribuyen al mantenimiento de la masa muscular y la calidad del músculo serían el núcleo y las mitocondrias. Y los procesos que se ven afectados por los estrógenos están en el recambio proteico, en apoptosis, la proteólisis. Y es interesante que los estrógenos influyen en la unión de la cadena pesada de la miosina a la lactina,
para generar la fuerza a través de la fosforilación de las cadenas ligeras reguladoras. Entonces vemos que por una parte, el estrógeno preserva la fuerza muscular, la masa muscular y la calidad de ese músculo. Nosotras las mujeres pasamos por diferentes etapas en nuestra vida y una de las etapas más interesantes, más importantes y más largas es la menopausia. Y vemos que la fisiología de la menopausia se basa principalmente en el cese permanente de la menstruación que resulta de la pérdida de la actividad folicular en las mujeres entre más o menos los 50 a 52 años, y se reconoce que ha ocurrido después que pasamos 12 meses en este periodo sin tener un ciclo menstrual. Y en este periodo, en la menopausia, los ciclos menstruales normales, que son porque los ovarios producen estradiol, pasan a ser ciclos irregulares. Hay una transición menopáusica que ocurre entre más o menos unos 4 a 5 años antes de la menopausia, y en este tiempo ocurren características endocrinas, biológicas, clínicas que cambian la función ovárica. En la perimenopausia, el estradiol es similar o un poco más alto que en las mujeres más jóvenes, y al final se nos agota la reserva ovárica, porque hay un número finito de ovocitos. ¿Qué pasa con la menopausia y el esqueleto? En 1947, Fuller Albright hizo las primeras observaciones sobre la relación causal que existía entre la deficiencia de estrógeno después de la menopausia y el deterioro de la salud ósea. Él estableció los principios de que el tratamiento con estrógenos exógenos puede ayudar a mantener la masa ósea y reducir el riesgo de fractura. Después se comenzó a hablar de que el estrógeno parecía tener una actividad directa sobre los osteoclastos, osteoblastos y osteocitos como un agente antirresortivo a través de la reducción del número y la función de los osteoclastos, y que esto estaba mediado a través de varias vías, incluidas el receptor activador del sistema de ligando del factor nuclear kappa B, y que el deterioro de la actividad de los osteoblastos en la deficiencia de estrógeno se reflejaba pues entonces en una producción disminuida de matriz ósea, y esto producía una alteración en el grosor medio de la pared en los huesos y un efecto que se recuperaba con el reemplazo de estrógeno. La menopausia afecta el esqueleto. El aumento del riesgo de fractura asociado con la transición menopáusica está bien establecido y se produce un efecto de pérdida ósea acelerada, y particularmente de las trabéculas óseas. Hay una pérdida de la estructura ósea, un aumento de las perforaciones trabeculares, hay pérdida de la masa ósea, que luego se asienta en un declive que está relacionado y aumentado por la edad. Se ha demostrado que la presencia de síntomas en la menopausia está asociado con la osteoporosis de la columna vertebral, lo que respalda el beneficio doble de la terapia hormonal menopáusica en ambas cosas, en la menopausia, los síntomas menopáusicos, y en la osteoporosis. Así vemos que la incidencia de fracturas varía según la edad. Cuando estamos más jóvenes, las fracturas principales son de la parte de muñeca, y cuando íbamos envejeciendo, comienza entonces en la menopausia, incidencia de fracturas vertebrales y luego de cadera. Importante, una fractura de muñeca en el periodo de perimenopausia puede ser una señal de advertencia de deterioro de la salud ósea en la mujer que está recién menopáusica, y por lo tanto indica que hay una necesidad urgente de evaluarle a esa paciente el riesgo y una acción preventiva para evitar más fracturas. La eficacia de la terapia hormonal menopáusica para la prevención de fracturas comenzó a evaluarse y comenzó a hablarse de ella en 1988, cuando por primera vez Christiansen se evaluó sobre los efectos protectores de los estrógenos que se utilizaban con o sin progestágeno sobre la masa ósea, y lo evaluó por primera vez mediante absorciometría de fotón simple o doble. En 1997, el estudio PEPI, que fue el primer ensayo clínico aleatorizado que utilizó absorciometría de rayos X de energía dual, o sea, el DEXA, habló acerca de que, para demostrar que la terapia hormonal menopáusica mantenía la densidad mineral ósea después de la menopausia. Y no fueron sino los resultados del WHI en el 2002 que nos habló de la eficacia antifractura de la terapia hormonal menopáusica, y este hallazgo se aplicó no solamente a las fracturas vertebrales, sino a las fracturas de cadera y a todas las fracturas relacionadas con la osteoporosis, lo que producía entonces importante que no se hizo esta evaluación en una población en la cual se había hecho porque tenían una densidad mineral ósea, sino que fue en una población general. En ese momento del WHI,
antes del 2002, la terapia hormonal menopáusica era el lago del cisne, se paseaba por todas las mujeres por toda la vida, luciendo como tal, como un cisne. Sin embargo, tenemos que a principios del siglo XX, la FDA aprobó un producto de estrógeno por primera vez, que fue el Premarin para el tratamiento de los sofocos. Allí, en el libro de Wilson, en 1966, decía que teníamos que ser femeninas por siempre y afirmaba que la menopausia era una enfermedad que era por deficiencia hormonal y que era curable y totalmente prevenible solo porque tomáramos estrógeno. Y la terapia de reemplazo hormonal en ese mundo feminista de los años 60, 70, decía que esto era una terapia que nos podía permitir a nosotros las mujeres liberarnos de la maldición de la pérdida de estrógeno y conservar nuestra feminidad. Entonces, en la década de 1970, el hallazgo de que el estrógeno sin oposición se asociaba con un aumento del cáncer de endometrio puso así en alerta y dio un impacto negativo a la reputación de la terapia hormonal menopáusica. Y de allí, Ciel y colaboradores observó una probable conexión entre la administración de estrógeno conjugado solo y el desarrollo del cáncer de endometrio. Y se descubrió que el reducir la dosis de estrógeno y combinarlo con progestágenos podría disminuir el riesgo de cáncer de endometrio, y la terapia combinada se recomendó para mujeres con útero intacto, y esto generó un nuevo entusiasmo por el tratamiento con la terapia hormonal menopáusica. Entonces vemos que la FDA había aprobado inicialmente la terapia de reemplazo hormonal solo para el tratamiento de los sofocos y no para la prevención de enfermedades crónicas. Pero en 1988, la prevención de la osteoporosis se incluyó entre las indicaciones aprobadas por la FDA y se hicieron numerosos estudios observacionales que sugirieron que la terapia hormonal menopáusica tenía varios beneficios para los síntomas de la menopausia, para enfermedades crónicas, incluyendo entre ellas la osteoporosis. Y la idea pasó de ser femenina para siempre a ser saludable para siempre. Y el uso de la terapia hormonal aumentó más. Y en estos momentos el Colegio Americano de Médicos desarrolló las primeras pautas para usar la terapia hormonal menopáusica como terapia preventiva para las enfermedades crónicas de las mujeres posmenopáusicas. Y los expertos comenzaban a expresar cierta preocupación por el impacto que la progestina podía tener sobre el beneficio de los estrógenos. Sobre la base del supuesto efecto positivo de la terapia hormonal menopáusica sobre la salud cardiovascular, la FDA dijo, quiero que me lo demuestren, y requirió que este supuesto beneficio cardiovascular inducido por la terapia hormonal menopáusica fuese confirmado por ensayos clínicos aleatorios. Y ahí, en 1998, se publicó el primer ensayo clínico aleatorizado, que fue el HERS, en el cual fue un estudio de prevención secundaria de enfermedades cardiovasculares. En 1998 se inició el Women's Health Initiative, que fue el estudio aleatorizado más grande hasta la fecha, que tenía como objetivo evaluar el efecto de la terapia hormonal menopáusica en las causas más comunes de muerte y discapacidad en mujeres posmenopáusicas, como enfermedades cardiovasculares, cáncer y osteoporosis. Y después del 2002, la terapia hormonal menopáusica pasó a ser el patito feo del lago. ¿Por qué? Porque en ese 2002 se publicó en JAMA, en la revista JAMA, la primera informe de un estudio que había sido planificado para 8.5 años y que se suspendido a los 5.2 años, de los riesgos y beneficios de estrógeno más progestágenos en mujeres posmenopáusicas sanas, el WHI. ¿Y por qué se suspendió? Porque se encontró una proporción de riesgo entre uno de los focos primarios, que fue cáncer de mama, que aumentó. Y nos dijo allí que el WHI, que en el grupo de estrógeno más progestina, hubo un aumento de 7 casos en cardiovasculares, 8 enfermedades cerebrovasculares, 8 cánceres de mama invasores, disminuyó el cáncer colorectal y la fractura de cadera. Y en el caso de esas pacientes que utilizaban solamente el WHI, los estrógenos puros, nos decía que hubo un aumento de 2 en enfermedad cerebrovascular, y que entonces tenemos también que en ese caso del W en estrógenos puros, el cáncer de mama no aumentó, y sí, es decir, fue positivo para el cáncer colorectal. Se hizo un resumen actualizado de todos los efectos del estrógeno equino conjugado dado por vía oral
solo o combinado con amiodaroxiprogesterona. De manera que se vieron todos los efectos que se producían a nivel coronario de cerebrovascular, de terapia de trombosis venosa profunda, de cáncer de mama. Y se comenzaron a hacer otros estudios acerca de lo que fueron las evaluaciones reales sobre el efecto cardiovascular. Pero eso no es lo que nos trae a nosotros aquí. Nosotros vamos a evaluar qué pasó con el WHI en la fractura de cadera y en la fractura total. Y nos dijo que hubo un beneficio sobre la reducción del riesgo, de fractura de cadera y el riesgo total de fractura. Ya desde el estudio PEPI en años anteriores nos decía que había un efecto beneficioso de la terapia hormonal menopáusica en las fracturas vertebrales con una reducción del 42% y de aumento de la densidad mineral ósea tanto en la columna como en la cadera. Y vemos que eso WHI nos dijo a nosotros que los resultados en fractura fue una reducción de un 34% de fractura de cadera, 34% de fractura vertebral, otras fracturas no vertebrales un 23% y que el total fue de un 24%. Entonces, en el estudio HERS, en el año 1998, nos decía a nosotros que la terapia hormonal menopáusica no tiene un efecto en el riesgo de fracturas no vertebrales. Sin embargo, en el subanálisis que se hizo de los resultados de fracturas en el WHI, nos dijo que la tasa de fracturas se redujo significativamente si el índice de masa corporal era bajo. Y esto fue independiente de los otros factores que se presentaban. Entonces, una vez que se suspendió el estudio WHI, se hizo una evaluación a 5.2 años de la reducción del riesgo de fractura y nos dijo que había una reducción del 34% en la incidencia de fractura de cadera y que a los 5.6 años la reducción fue estadísticamente significativa en el riesgo de fractura para el grupo de estrógeno más progesterona. Y este efecto no se modificaba por ninguna de las características que se dieron en la evaluación. Y se observó además un aumento del 3.7% en la densidad mineral ósea total. Vemos así que el efecto protector de la terapia hormonal menopáusica, es decir, si damos terapia hormonal, esa protección persiste o no, fue evaluado desde el 2004 cuando, dice Alexandersen y Bagger, demostraron que la tasa de la pérdida ósea después de suspender la terapia hormonal menopáusica, eso volvió a los niveles normales que tenían en el tiempo que si fuese posmenopáusica normal. Igual nos dice a nosotros que en el estudio, publicado en el JAMA, nos dice que en el estudio de la Evaluación Nacional de Riesgo, que las mujeres que habían interrumpido la terapia hormonal menopáusica en los últimos 5 años tenían un riesgo de fractura de cadera a 1 año similar al de las mujeres que nunca habían utilizado la terapia hormonal menopáusica. Y así, en el año 2011, utilizando las evaluaciones de gestión de Kaiser, nos dice a nosotros que las mujeres que interrumpieron la terapia hormonal menopáusica tenían un 55% de riesgo de fractura de cadera comparada con las que continuaron. Y el riesgo aumentó tan pronto como 2 años después de la suspensión de la terapia hormonal menopáusica. Y WHI, después de suspensión de 3 años que se hizo la intervención con terapia hormonal menopáusica, no encontró una evidencia de ningún beneficio residual de la terapia una vez que la sostenían. Entonces, ¿qué nos decía nosotros el efecto protector óseo de la terapia hormonal? Se mantiene mientras lo estamos utilizando, la densidad mineral ósea se mantiene y el riesgo de fractura se mantiene por los años similares, igual como si estuviésemos en una menopausia adecuada y regular. La noción de que la terapia hormonal menopáusica podría ser una terapia primera línea apropiada para el mantenimiento de la salud ósea en mujeres recientemente posmenopáusicas es consistente con la propuesta de varias guías. En el 2016, muchas asociaciones hablaron acerca de la terapia hormonal menopáusica y ellos dijeron explícitamente que la terapia hormonal menopáusica puede iniciarse en mujeres posmenopáusicas en riesgo de fractura u osteoporosis antes de los 60 años o dentro de los 10 años posteriores a la menopausia, pero que el inicio de la terapia hormonal menopáusica después de los 60 años para la indicación de prevención de fracturas se considera una terapia de segunda línea
y requiere una evaluación de riesgo-beneficio calculado individualmente en comparación con otros medicamentos aprobados, y que si elegimos la terapia hormonal menopáusica se debe utilizar la dosis efectiva más baja. Entonces vemos que si organizaciones como NICE, EMAS, NAMS, la Internacional de Menopausia, la Asociación Estadounidense de Endocrinólogos Clínicos, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, la Sociedad Endocrina de Estados Unidos, hace esta evaluación y nos dicen que esa evaluación es adecuada. ¿Y qué tenemos nosotros en una recesión en 2020? ¿Qué dicen estas organizaciones? Que el uso acerca del uso de la terapia hormonal menopáusica para el mantenimiento de la salud ósea. Vemos que la Internacional de Menopausia y el Colegio de Endocrinólogos Clínicos recomienda que la terapia hormonal menopáusica debe usarse para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis en el contexto del análisis general de beneficio-riesgo de cada paciente, y que si se usa, debe usarse en la dosis más baja y para el periodo más breve necesario para controlar los síntomas de la menopausia. Eso mismo nos dicen a nosotros la Sociedad Norteamericana dice el NAMS, persiste en que las mujeres menores de 60 años que están dentro de los 10 años del inicio de la menopausia y no tienen contraindicaciones, la relación beneficio-riesgo es más favorable para el tratamiento de los síntomas vasomotores y para aquellas con un riesgo alto de pérdida de masa ósea o de fractura. Tenemos entonces que la evaluación y la administración sistémica de esa terapia hormonal sistémica tiene un perfil de beneficio-riesgo establecido y es el que tenemos que utilizar. Y nos dice a nosotros que podemos utilizarlo. ¿Y qué pasa cuando nosotros utilizamos terapia hormonal menopáusica y que la utilizamos solamente para síntomas de la menopausia? Nosotros podemos ver que la rentabilidad, lo que cuesta, los beneficios que trae esto, si solamente la utilizamos como terapia hormonal de la menopausia para síntomas, no es rentable económicamente. Pero por lo que cuesta una fractura osteoporótica, si la utilizamos para reducir los riesgos de una fractura vertebral o de cadera, definitivamente es muy rentable. ¿Qué sucede con esto? La terapia de reemplazo con estrógeno, comúnmente conocida como la terapia de reemplazo hormonal, fue el tratamiento principal de la osteoporosis posmenopáusica y la prevención de enfermedades crónicas en mujeres mayores en general durante casi 50 años. Sin embargo, durante la última década, el uso de terapia hormonal menopáusica ha disminuido drásticamente por dos razones. Primero, porque por el riesgo de que la terapia hormonal menopáusica produzca efectos adversos como cáncer de mama, tromboembolismo venoso, accidente cerebrovascular y enfermedad coronaria, lo que dijo el WHI, y la disponibilidad de fármacos antirresortivos mucho más potentes que la terapia hormonal y más eficaces que actúan independientemente de si el aumento de la reabsorción es el resultado de una deficiencia de estrógenos u otros mecanismos patogénicos. Entonces tenemos que ver que el uso de la terapia hormonal menopáusica para el mantenimiento de la salud ósea fue evaluado y hizo una presentación en el 2019 avalada en el 2020 por la Sociedad Europea para los Aspectos Clínicos y Económicos de la Osteoporosis, la Osteoartritis y las Enfermedades Musculoesqueléticas, ESEO, y la International Osteoporosis Foundation, el IOF. Y ellos hicieron un enfoque para la detección y evaluación de personas con bajo, alto y muy alto riesgo de sufrir una fractura osteoporótica basadas en sus guías europeas para el manejo de la osteoporosis posmenopáusica. ¿Y qué nos dijeron ellos a nosotros? Nos dijeron en eso que la terapia hormonal menopáusica se considera como una posible intervención preventiva como la parte inicial de una estrategia de manejo a más largo plazo para aquellas mujeres posmenopáusicas que se encuentran en un bajo riesgo de fractura por fragilidad durante los próximos 10 años, utilizando el algoritmo FRAX, pero que tienen el curso y que van a vivir muchos años más. Significa que si usted tiene un riesgo de fractura que no sea tan alto, que no necesite una acción inmediata severa para poder evitar su riesgo de fractura,
entonces la terapia hormonal menopáusica es una intervención adecuada. Y nos dice a nosotros que el enfoque de estratificación para poder usar la terapia hormonal menopáusica requiere entonces estratificación de riesgo y poder escoger entre el matiz de medicamentos que tenemos, cuál es el medicamento adecuado para esta paciente. Así vemos que no todos los medicamentos son para todas las personas. Entonces, si nosotros pensamos y la duda que nos queda es, si el uso de la terapia hormonal menopáusica debe estar específicamente indicado para el mantenimiento de la salud ósea y la prevención de fracturas, y si la reducción del riesgo de fracturas debe considerarse un beneficio adicional de un medicamento utilizado para el tratamiento de los síntomas menopáusicas, ¿de qué va a depender esto? Entonces, esto va a depender de la evaluación individual de los beneficios versus los riesgos. La literatura actual sugiere una sólida eficacia antifractura de la terapia hormonal menopáusica en pacientes no seleccionados por una densidad mineral ósea baja, independientemente del uso concomitante con progestágeno. Pero hay poca evidencia de beneficios persistentes después del cese del tratamiento. Y otra de las cosas que también tenemos en esto es la sarcopenia. La sarcopenia es una afección caracterizada por la pérdida de masa y función muscular relacionada con la edad, pero su definición continúa evolucionando. Vemos que el aging muscle y la sarcopenia están relacionadas más que todo con las hormonas anabólicas. Y ustedes ven que las modalidades terapéuticas para la osteoporosis y la sarcopenia, aprobadas osteoporosis por la FDA, el reemplazo de estrógenos con estrógenos conjugados y progesterona y etinilestradiol, o la combinación de estrógeno conjugado y SERM como base de oxifeno. Y en la sarcopenia sabemos que el estrógeno tiene una actividad específica a lo largo del tiempo, pero aprobado por la FDA para el tratamiento de sarcopenia tenemos a la testosterona. Entonces, ¿qué es importante esto? Debemos establecer la estratificación de riesgo de nuestra paciente, establecer si nuestra paciente presenta fracturas por fragilidad, cuál es su densidad mineral ósea, y debemos establecer una primera línea de tratamiento. Y esa primera línea de tratamiento nos debe decir entonces a nosotros utilizar, por ejemplo, un bisfosfonato, y si desde la paciente no tolera, no acepta un bisfosfonato, podemos utilizar como primera línea la terapia hormonal en menores de 10 años de menopausia si hay síntomas climatéricos y si la paciente no tiene contraindicaciones y acepta la terapia. Eso mismo nos lo están diciendo las normas y los algoritmos de manejo en sociedades europeas, en sociedades estadounidenses. ¿Cuál es el tópico de actualidad? Los estrógenos reducen el recambio óseo acelerado inducido por la menopausia y previenen la pérdida ósea en todos los sitios esqueléticos, independientemente de la edad y la duración del tratamiento. Eso no tiene discusión. Y los resultados observacionales y ensayos aleatorizados controlados con placebo nos dicen a nosotros que han demostrado que los estrógenos reducen el riesgo de fracturas vertebrales y no vertebrales, incluidas las de cadera, en aproximadamente un 30% independientemente de la densidad mineral ósea basal. Y que cuando se suspende la terapia de reemplazo hormonal, la pérdida ósea se reanuda al mismo ritmo que después de la menopausia, pero la protección contra la fractura puede persistir durante varios años. Entonces, ¿qué mensaje podemos llevar a casa? Primero, que la controvertida historia de la terapia hormonal menopáusica trata sobre la historia de una poderosa terapia patogénica para síntomas menopáusicos y para todos los trastornos posmenopáusicos. Sus efectos sobre los síntomas son y fueron y serán visibles inmediatamente, al principio provocando un uso de estrógenos de rápido crecimiento. Pero la falta de conocimiento sobre sus efectos secundarios y complicaciones, particularmente en el endometrio, provocó consecuencias que limitaron el uso de la terapia. La asociación posterior con progestina permitió el uso generalizado de la terapia hormonal menopáusica con consecuencias favorables en muchos aspectos en la salud de la mujer. Desafortunadamente,
el aumento en ese uso de la terapia hormonal menopáusica y su consolidación se detuvo por el WHI, que fue diseñado, evaluado e informado de manera inadecuada. El daño causado por el WHI fue enorme, básicamente dejando a muchas mujeres sin un tratamiento efectivo. Incluso si los datos epidemiológicos no fueran lo suficientemente sólidos para documentar un claro daño a la salud de la mujer. Aunque la mayor parte de la evidencia obtenida fue solo con estrógeno conjugado oral o sin acetato de medroxiprogesterona, hay estudios y análisis adicionales que se hicieron, consolidaron la opinión de que la terapia hormonal vicemenopáusica es altamente beneficiosa. La terapia hormonal menopáusica es muy beneficiosa cuando se administra a mujeres sintomáticas dentro de los 10 años posteriores al inicio de la menopausia o a mujeres sintomáticas menores de 60 años. Sin embargo, el daño persiste y el bajo uso de la terapia hormonal menopáusica que no está justificado continúa ocurriendo en todo el mundo. Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes que me están viendo sería, ¿saben ustedes manejar la terapia hormonal menopáusica? Porque se nos ha olvidado. ¿Por qué? Porque como no la utilizamos, perdemos la práctica, tenemos el temor de lo desconocido. Si no es así, yo les recomiendo que investiguen y aprendan a usarla. Y si es así, los exhorto a que se animen a comenzar a usarla porque realmente bien utilizada, bien indicada y en el momento adecuado es una excelente terapia para los síntomas vasomotores y los síntomas de la menopausia y para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica. Muchísimas gracias por su atención.